Muy bien. Sí, sí. Estupendo. Pues por esta mañana no hago más. Luego, donde pida, y el dial hasta aquí, aunque lo pases, pero esto puede ir encima del dial, ¿no? Sí, perfectamente, sí. Porque puede maniobrar de eso y ahí como es. Sí, bueno, entonces sí. Vale. Con toda la martirología y con toda una serie de exaltaciones de las vidas sacras, y todas ellas están Durante estas semanas hemos estado avanzando bastante en la construcción de un mueble para este aparato. Quiere decir que da mucho más trabajo lo que es la parte de carpintería que lo que es el propio aparato en sí. Pero la reconstrucción de la parte electrónica no ha terminado todavía. Pues no tenían la vacuna antitetánica, no de tenían penicilina andábamos regular. Exactamente, era fácil que murieran por las heridas. Pero Vamos a poner la onda media. Y recordemos que dependíamos de una antena exterior Es una sociedad muy... dependía de una antena exterior para la onda media y para la onda corta. Ian Samuels es el director, Catherine Newton y Kyle Allen, que es una Este película aparato singular. con esta tecla activaba la antena de ferrita. Todavía es capaz de escucharse algo, pero el próximo trabajo es construir la antena de ferrita para que la onda media no dependa de una antena exterior. Mágica, ¿no? Sí, además es curioso porque Y además es verdad tenemos es que graduar un tema que está muy presente ahora, ¿no? En el cine, en la comedia toda... romántica de adolescentes y tal, pero ese toque... Vamos a bajar el volumen. Tenemos que graduar todas las bandas, las 3 bandas que tiene, de onda media, onda corta y frecuencia modulada, para poder diseñar el cristal del dial y poder terminar el proyecto. Así que vamos a ello. Vamos a primero a graduar las escalas para poder reproducir un cristal de dial. Vamos a tomar medidas del condensador variable para calcular la autoinducción que necesita la bobina de ferrita y a construir la bobina de ferrita en sí. Vamos a proceder a calibrar la escala de onda media. Hemos puesto el conector del generador de radiofrecuencia cerca de la entrada de antena, aunque no directamente, para no saturar el equipo. Vamos a llevar
el dial a principio de escala. Vamos a buscar el máximo. Atenuar un poquito. Vamos a atenuar la señal. A subir aquí la sensibilidad. Parece que el máximo está a 530 kilohercios. Vamos a llevarlo a 600. Y vamos a buscar los 600 kilohercios. Por ahí andan los 600. Con libertades, con libertad de expresión y con Bueno, pues ya tenemos graduado el dial y ahora nos queda medir el condensador variable. Vamos a desenchufar de la corriente el equipo y vamos a ver cómo vamos a medirla. Podíamos simplemente desoldar el condensador variable, pero no va a ser necesario. No va a ser necesario porque queremos construir esta bobina de aquí. Es una antena de ferrita bastante simple, solo tiene un devanado sin tomas intermedias, como es bastante habitual. Y como la bobina no está, sería tan fácil como conectar el capacímetro directamente a los bornes de la bobina, cosa que vamos a hacer. Ya hemos conectado el cantador chino en los bornes de la bobina. Vamos a poner el aparato en onda media
para establecer el circuito de sintonía. Vemos que está el dial pues tirando hacia el medio del dial, y vamos a ver qué pasa si intento medir ahora. Y da error. Y da error porque no hemos conectado la antena de ferrita. Vamos a volver a medir. Y ahora nos da una capacidad de 165 picofaradios, que es bastante coherente. Vamos a llevar el dial a principio de escala. Ya está el condensador variable cerrado. Y si todo va como espero, si es un condensador de los más corrientes, andará alrededor de los 500 picofaradios. Vamos a ver si es verdad. Y sí, 535. Vamos a apuntar este valor a principio de escala. 535. Vamos a llevar el dial a principio de escala. Condensador totalmente abierto, y vamos a ver qué nos da. ...71 picofaradios. Bueno, pues 71 picofaradios. Vamos a tomar algunas tomas intermedias. Por ejemplo, vamos a ponerlo a 800 kilohercios, que es la posición más o menos al medio de la onda media, y a ver qué capacidad tenemos. ...231 picofaradios. ...231 picofaradios. Como cabe de esperar, porque es más o menos la mitad de capacidad que con está cerrado. Es absolutamente coherente. Vamos a tomar alguna referencia más. A 1200 aproximadamente. ...124 picofaradios. Y yo creo que con esto tenemos suficiente. Hemos puesto un cartón para poder hacer una plantilla que podamos escanear, para poder hacer todo lo que es el trabajo de diseño
de este dial. Aquí, por cierto, están las ventanitas de uno de los controles de tono. El otro control. El ojo mágico que andará por aquí, ya veremos cómo nos las apañamos para centrarlo. Y con esto ya tenemos los datos, tanto para poder calcular la bobina de antena, vamos, la antena de ferrita, como la información necesaria para poder diseñar el cristal del dial. Ahora recomiendo tomar un descanso porque la parte que viene ahora es muy pesada y muy larga. Nos vemos en un rato. Bueno, pues vamos a ver qué necesitamos para construir nuestra antena de ferrita. En este caso, una antena de ferrita consta pues de una barra de este material, de este estilo. Construiremos la bobina, que deberá tener un soporte, en este caso es de papel, pero que pueda deslizar con facilidad para que posteriormente podamos ajustarla. Entonces, en este caso es una bobina simple, las hay más complejas con derivaciones en la bobina, pero en este caso no es así, por suerte es el caso más simple de todos. Por aquí vendrá al teclado que selecciona las bandas. Vamos a suponer que no existe, que está directamente conectado. Entonces aquí nos encontraremos nuestro condensador variable para poder sintonizar las estaciones. Y de aquí ya pues va a la rejilla de mando de nuestra etapa conversora. Y de aquí a masa. Este tipo de antenas son de las que se conocen de tipo magnético. Es decir, captan de la señal que viene de la emisora, que es una onda electromagnética, captan el componente magnético que induce aquí una tensión que nos llegará a la rejilla de mando. En principio estará captando todas las emisoras que alcancen esta antena. Pero solamente queremos sintonizar una y queremos librarnos del resto. ¿Y cómo logramos eso? Pues logramos eso gracias a la bobina y al condensador variable. Todas las estaciones que no nos interesan, la señal la derivaremos a masa. Y la que nos interesa la dejaremos pasar a la rejilla. ¿Cómo logramos eso? Pues logramos eso consiguiendo que en este punto, a la frecuencia de resonancia de este circuito, va a presentar aquí una impedancia que es máxima. En el caso ideal esta impedancia sería infinita, pero en el mundo real los componentes tienen unas resistencias internas parásitas que van a hacer que siempre circule algo de corriente hacia masa. Por otro lado, conocemos que la impedancia capacitiva, inductiva de una bobina es la resistencia interna de la bobina, generalmente muy baja, más una componente imaginaria que llamamos reactancia inductiva,
Perdón, he puesto esto aquí. Z es impedancia. X, reactancia inductiva, y una resistencia real que es ómica, se mide en ohmios. Tenemos, por otro lado, la impedancia capacitiva, que también tiene una resistencia interna, en este caso elevadísima. En el mundo ideal sería infinita, pero en el mundo real serán muchos megohmios, muchísimos, si el condensador es bueno, pero algo de resistencia queda, es imposible eliminarla. Pero a efectos prácticos vamos a ignorarla y como si no existiera. También tiene su reactancia, en este caso es la componente imaginaria de la impedancia que tiene este valor. Esto es un circuito paralelo. Su impedancia podemos tratarla igual que si fueran simples resistencias, con lo cual sería que la impedancia total sería 1 partido por las inversas de la bobina partido por la impedancia del condensador. Manejar esto con números complejos es bastante durillo. Así que para simplificar las cosas nos vamos a quedar con el caso ideal, que sería suponer que estas resistencias no existen y nos quedamos con las reactancias. La reactancia total sería 1 partido por 1 reactancia inductiva más la inversa de la reactancia capacitiva. Decíamos que queríamos aquí la impedancia más alta posible. En este caso, si solamente consideramos las reactancias, esta impedancia sería infinita, de tal forma que toda la señal de esta estación llegaría a la rejilla de la válvula, y a medida que nos salimos de la frecuencia de resonancia de este circuito, el resto de señales van derivándose a masa. Para simplificar aún todavía más la forma de trabajar, vamos a trabajar con admitancias y en este caso con susceptancias, que la susceptancia es la inversa de la reactancia, con lo cual tendríamos que la susceptancia inductiva sería igual a la inversa de la reactancia inductiva, que esto es igual a 1 partido J omega L. Y a su vez la susceptancia capacitiva, que sería igual a omega C, la inversa de eso, partido por menos J. ¿Por qué hemos cogido las admitancias? Porque la inversa de la impedancia en un circuito resonante va a ser 0. Si observamos bien, la admitancia total, la susceptancia total, que me diga, sería igual a la suma, vemos aquí, las susceptancias, que son la inversa de las reactancias, sería simplemente la suma de las susceptancias inductiva y capacitiva, lo cual nos va a simplificar mucho la vida. Y queremos que la susceptancia sea 0, es decir, no queremos que con este circuito entre en resonancia circule ninguna intensidad hacia abajo para esta señal. Así que este total debería ser 0. Pues bien, queremos que esta suma sea 0
sea 0. O lo que es lo mismo, que 1 partido J omega L más omega C partido por menos J sea igual a 0. Queremos resolver esta ecuación. Nos vamos para acá. No queremos tener las J abajo, así que vamos a reescribir un poco las susceptancias y tendríamos que, habíamos dicho que la susceptancia inductiva es 1 partido por J omega L. Si queremos subir la J arriba, multiplicamos por J en ambos miembros y nos queda que tenemos J por 1 es J, J por J nos queda menos 1. Recordad que J es la unidad imaginaria y su cuadrado vale menos 1 por omega L. Subiendo el signo arriba tendríamos que la susceptancia inductiva nos quedaría como menos J partido por omega L, por la pulsación partido por la inductancia. Hacemos lo mismo para la susceptancia capacitiva, que tenemos que era pulsación por capacidad partido por menos J, multiplicamos arriba y abajo por la unidad imaginaria y nos queda que tenemos en total arriba J omega C partido, esto lo podemos expresar así como menos 1 por J, para expresar este menos J por J, que nos queda que arriba J omega C, J por J, menos 1 por menos 1 nos queda 1. Con lo cual ya la ecuación final para obtener una susceptancia total de 0 sería tanto como sumar estas dos susceptancias, que sería sumar I sub L más I sub C menos J omega L más J omega C, y esto queremos que sea igual a 0. Esto lo arreglamos un poco y nos queda que la expresión total es J omega C menos J omega L igual a 0. Pasamos la inductancia, pasamos la susceptancia inductiva a la derecha y nos encontramos con esta igualdad. J omega C igual a J omega L. Esto lo encontramos muy interesante. Si convirtiéramos estas susceptancias en reactancias poniéndoles un menos 1 encima, digo un menos 1, un 1, dividiendo, es decir, poniéndolas así, esto nos diría que sería tanto como poner que reactancia inductiva sería igual a reactancia capacitiva. Ver lo que nos ha salido aquí. Nos ha salido la condición necesaria para que un circuito oscilante entre en resonancia, que las reactancias
sean iguales. Así que de momento ya hemos deducido algo interesante. Se nos ha dado hemos descubierto que al sumar las sucestancias obtenemos la condición de resonancia, al igualar esa suma a cero. Vamos a sacar de aquí la inductancia, que es la que necesitamos calcular para esta bobina. Tenemos J multiplicando ambos miembros, pues simplemente nos la cepillamos y ya nos queda la fórmula, la ecuación bastante más reducida. Nos queda que omega c sería igual a 1 partido por omega L. Queremos conocer L, pues pasamos arriba y abajo C y L y nos queda que omega L es igual a 1 partido omega C. Llevamos la omega abajo y nos queda que L es igual a 1 partido omega al cuadrado C. Por otro lado, sabemos que la pulsación omega vale 2 por pi por la frecuencia. Nos quedaría la expresión reducida a esto a 1 partido 2 pi frecuencia al cuadrado por C. Otra cosa importante es que aquí estamos trabajando con henrios, faradios y ohmios y hercios. Es decir, tenéis que tener en cuenta esas cosas a la hora de hacer cálculos. No estamos hablando de submúltiplos, no. Volviendo hacia atrás, tenemos que nuestra formulita para la inductancia de nuestra bobina tenía que ser 1 partido 2 pi f al cuadrado por C. Utilizaremos esta fórmula para calcular nuestras bobinas. Y vamos a ver a qué frecuencia resuena esto y veréis que sale de aquí naturalmente la conocidísima fórmula de la frecuencia de resonancia de un circuito LC. Para ello despejamos la frecuencia, desarrollamos la fórmula un poquito más, que esto sería 2pi al cuadrado por frecuencia al cuadrado, ves que es lo mismo, por C. Llevamos la inductancia, llevamos la frecuencia arriba, esto es L por frecuencia al cuadrado es igual a 1 partido 2pi cuadrado por C. Y por último, llevamos abajo la inductancia y nos quedamos con f cuadrado es igual a 1 partido 2pi al cuadrado por C y por L. Aplicamos la raíz cuadrada a ambos miembros. ¿Y qué nos queda? Que el valor absoluto de la frecuencia sería 1 partido por raíz de 2pi al cuadrado por C y por L. Sacamos el 2pi cuadrado fuera y al final tenemos que la frecuencia sería igual a 2pi, hemos sacado este término fuera de la raíz, por capacidad por inductancia. ¿Y qué tenemos? Pues nuestra súper conocida fórmula de la frecuencia de un circuito resonante. Como veis, sale de forma bastante natural. Volviendo hacia atrás aquí, no penséis que el único fenómeno que sucede en un circuito resonante de tipo tanque, se llama tanque al circuito RC paralelo por su capacidad de almacenar energías, por su funcionamiento
cuando entra en resonancia van a estar continuamente transfiriéndose la energía del condensador a la bobina y de la bobina al condensador. Cuando el condensador está cargado, transfiere su energía, es decir, pasa una corriente hacia la bobina que irá descargando el condensador, pero que irá cargando el campo magnético de la bobina. Cuando la carga del condensador se agota, el campo magnético que ha almacenado la bobina colapsa y por la ley de Lenz entrega una fuerza contraelectromotriz hacia el condensador y lo cargará con una tensión pero invertida. Esta tensión invertida otra vez volverá a la bobina, se le dará la vuelta otra vez y tendremos un circuito oscilante. En el caso ideal, esta oscilación sería indefinida, pero debido a las pérdidas de la resistencia se produce lo que es una oscilación amortiguada, es decir, tendríamos algo así en el mundo real, una oscilación que va desapareciendo y que va excitando cada vez que va llegando señal de la emisora, lo va excitando para mantenerlo y que no decaiga. Decíamos que cuando esto entra en resonancia tendremos una impedancia infinita entre estos dos puntos que nos va a permitir recoger algo de esa energía y enviarla al primer paso de radiofrecuencia, que en este caso es la mezcladora conversora. Sucede otro fenómeno más en el que no vamos a entrar, que si bien una impedancia infinita significa que por fuera del circuito no circulará corriente, pero por dentro del circuito hay una corriente oscilante de un valor elevadísimo. No vamos a entrar a explicar cómo se produce este fenómeno, pero simplemente era una curiosidad que quería que supierais. Como recordaréis, cuando tomamos las medidas para construir el dial, aprovechamos para hacer algunas medidas de capacidades en algunos puntos claves del dial. Así vimos que con el condensador cerrado a su máxima capacidad, que es la parte más baja de la banda, nos dio una lectura de 535 picofaradios con el medidor chino. Recordad las tomas cuando tomamos medidas del condensador variable. También vimos que con el condensador totalmente abierto en la parte más alta de la banda, que se corresponde a 1700... ¿Dónde estás? Que se corresponde... No, esto es aquí está. F2. 1712 kHz y además añadimos 2 puntos más de referencia, que es la lectura en el punto donde el dial marcaba 800 kHz, nos daba una capacidad de 231 picofaradios y a 1200 kHz nos dio 124 picofaradios. Así que utilizando nuestra conocida formulita, con esta fórmula calculamos las inductancias. Ya que estamos aquí, os recuerdo que tal como hemos hecho los cálculos, estamos trabajando con henrios, faradios y hercios. A fin de no estar metiendo continuamente la calculadora datos, hemos automatizado un poco estos cálculos y hemos obtenido los siguientes valores, que para la frecuencia de 530 kHz, la parte más baja de la escala, la inductancia de la bobina deberían ser unos 168,5 microhenrios. Para la parte más
alta de la escala nos salían 121,7 microhenrios y en la referencia que tomamos para 800 kHz nos daba una inductancia de 136 microhenrios. Como veréis, nos salen valores que son distintos siempre. Debiera salir en puridad si el mundo fuera lineal, la inductancia habría salido igual en todos los casos, pero veis que no es cierto. Así que hemos hecho una comprobación y utilizando la conocidísima fórmula de la frecuencia de resonancia, nos ha salido que cuando la bobina tiene 168 microhenrios, la parte baja de la banda está a 530 kHz, la parte alta a 1454 kHz. En la parte de 800 kHz, pues realmente está sintonizando 806 kHz con 5 y a 1200 pues a 1079. Cuando la inductancia es de 121 microhenrios, pues tendríamos que la parte baja se nos va a 623, la parte alta a 1712. Cuando la ponemos a 171, la parte baja está a 525, la parte alta a 1400, la parte de 800 pues está a 800 kHz, claro, lógicamente porque esta es la inductancia que hemos utilizado para calcular qué inductancia se correspondía a la posición de 800 kHz, claro, sale lo mismo. Y para la posición de 1200 kHz, pues resulta que la bobina pues tiene una inductancia de 136 microhenrios. ¿Esto es un problema? Pues en el mundo real no lo es y de hecho probablemente en todas vuestras radios pasa esto. ¿Por qué? Cuando tomamos estas frecuencias para hacer las medidas, las tomamos con el generador de frecuencias. La radio sintonizaba el generador, oíamos el tono y entonces viene, ¿y por qué estas discrepancias? Pues porque en el superheterodino quien realmente manda es el primer paso de frecuencia intermedia. Es decir, o dicho de otra manera, quien corta el bacalao es el oscilador local. ¿Qué es el oscilador local? Como sabéis, pues tiene la frecuencia, corresponde a la frecuencia de sintonía más la frecuencia intermedia, que vienen a ser, a ver si de memoria andaba 470 kHz o por ahí. Así que deberemos elegir un valor de compromiso para esta inductancia que nos funcione aceptablemente bien a lo largo de toda la banda. Que en este caso la frecuencia que más se nos ajustaría pues sería, vamos a ver, podría ser esta, la de 171 microhenrios, que es precisamente la que viene a estar más o menos en el centro de la banda de onda media. ¿En qué afecta que haya esta discrepancia entre el oscilador local y la bobina de sintonía? Bueno, pues que habrá una parte de la banda que es más sensible que el resto. ¿Tiene una importancia determinante en el funcionamiento de la radio? Pues no mucha. No mucha porque la parte de sintonía es muchísimo menos selectiva que la cadena de frecuencia intermedia y nuestro oído va a ser incapaz de notarlo.
pero que sepáis que es un defecto que tienen todos estos tipos de aparatos. No sé yo si lo habrán resuelto esto en alguno, pero en todos los aparatos que he tocado siempre ha ocurrido esto. Que si graficamos la frecuencia de sintonía, podríamos ver una curva de tipo exponencial, concretamente cuadrática, y que la frecuencia intermedia le pasa igual, pero es distinta. Con lo cual es imposible mantener una diferencia equivalente a la FI constante a lo largo de toda la banda. Va a haber una discrepancia, pero que afortunadamente no la vamos a notar demasiado. Así que, pues, visto lo visto, nos vamos a quedar con una autoinducción de 170, sí, 168, 170. Bueno, nos vamos a quedar con 170 microhenrios para la bobina de sintonía. Por otro lado, la bobina de sintonía que vamos a hacer es un poco más baja de este valor, porque afortunadamente no necesitamos una precisión exquisita con esta bobina, porque al ir bobinada sobre una barra de ferrita, por virtud de que según donde situemos la bobina a lo largo de la barrita, esta va a hacer variar la permeabilidad magnética de la bobina y en consecuencia la propia autoinducción de la bobina, con lo cual el ajuste final lo haremos con la radio en marcha, buscando un punto de referencia, una emisora que esté más o menos al centro de la banda o con el propio generador. Situaremos el dial a esa frecuencia, que probablemente pongamos donde pongamos la bobina algo iremos, buscaremos la audición máxima en ese punto y una vez que lo tengamos desplazaremos a lo largo de la barra de ferrita la bobina buscando su punto máximo. Podemos hacer esta prueba en distintos puntos del dial y elegir la posición que más nos interese, donde mejor oigamos todas las estaciones. Es decir, nos interesa oír todas las estaciones, aunque sea sacrificando que alguna de las más fuertes se oiga un poco menos. Porque si nos empeñamos en hacer que todas las estaciones se oigan al máximo de señal, va a ser imposible. Podremos oír una al máximo, pero no todas, así que buscaremos un valor medio. Por último, vamos a ver cómo podemos construir una bobina para nuestra antena de ferrita visto desde el lado práctico. La fórmula típica para un solenoide es una bobina de una sola capa que tiene una longitud L y un diámetro D. Viene dada por esta fórmula. Todas estas fórmulas son aproximaciones que se obtuvieron en su día por medios experimentales
y vemos que la inductancia viene dada por la permeabilidad magnética del núcleo, que en nuestro caso la permeabilidad magnética de esta barra de ferrita la desconocemos, por el número de espiras al cuadrado, por su superficie, que si en nuestro caso nuestra bobina tiene un diámetro D, pues sería esta superficie, que es redonda, pues el área sería pi por r cuadrado, que en nuestro caso sería pi por de medios, que es la mitad del diámetro, al cuadrado. Y lo pondríamos aquí. Esto es válido para bobinas monocapa. Para bobinas multicapas la cosa se nos complica bastante. Es muy conocida la fórmula de Wheeler, también obtenida por aproximación en el laboratorio, por lo complejo que sería dar un cálculo exacto a estas bobinas, porque hay parámetros que se desconocen. Si cogemos esta expresión 0,8 a cuadrado n cuadrado 6a más 9b más 10c donde vemos que A es la distancia entre el centro de la bobina hasta la mitad del devanado, el ancho luego C es el ancho de devanado, B el grosor de la bobina. Además, esta fórmula es para núcleo de aire, con lo cual habría que multiplicar el total por la permeabilidad magnética, que encima no conocemos. Para simplificar vamos a intentar una cosa. Nuestra barra de ferrita, pondremos un soporte que se pueda deslizar, porque la permeabilidad magnética irá creciendo a medida que vayamos desplazando este soporte hacia el centro, y nos las vamos a apañar para convertir todo esto en una constante. Queremos una fórmula de este estilo: una constante K por n cuadrado. Para convertir todo esto en una constante, lo que tenemos que procurar, una constante o casi sea constante, que forzar a que la bobina tenga una longitud determinada y que el espesor no crezca o crezca poco. Entonces, experimentalmente, si queremos construir una bobina, que en nuestro caso queremos que tenga 170 microhenrios, lo que hacemos es, en esta forma, arrollaremos un número determinado de espiras que cubra el soporte. Para nuestro ejemplo daremos, por ejemplo, unas 40 espiras. Podéis poner el número que queráis. Es interesante que no sea ni muy bajo ni muy alto. 40 está bien. Y después, con el medidor de inductancias,
medir la inductancia que tenemos aquí. Y de aquí despejaremos K. Que K sería, en este caso, L partido por N cuadrado, que en nuestro caso serían los 40 al cuadrado y L serían los 170 microhenrios. Y guardamos este valor. Una vez que conocemos este valor, despejaremos N. Con lo cual, el número de espiras al cuadrado sería L partido por K y aplicando la raíz cuadrada a ambos miembros tendríamos que N sería igual a la raíz cuadrada de L partido por K. Así que vamos a ponernos manos a la obra. Vamos a fabricar, vamos a utilizar un hilo que tengo malillo para no estropear mi preciado hilo de liz, porque para que veamos en qué consiste este procedimiento es más que suficiente. Luego nos proveeremos de una calculadora y con la calculadora pues haremos los cálculos necesarios. Nos ponemos manos a la obra. Pues vamos a arrollar 40 espiras. Una. No vamos a poner mucho cuidado. Porque en estos devanados tampoco es que nos interese demasiado una colocación perfecta de las espiras para reducir en lo posible los efectos de las capacidades parásitas entre espiras. Para reducir estas capacidades inventaron los devanados en nido de abeja, que lo que hacen es distribuir esta capacidad cruzando las espiras. Pero como no tenemos máquina de nido de abeja y podemos hacer un devanado más bien grosero, procurando que se nos crucen las espiras, como imitando lo que haría una máquina de nido de abeja. Y por supuesto, si tenéis una máquina de nido de abeja, tanto mejor. Aunque en una bobina tan plana poco lo íbamos a notar. Vamos a dar 40 espiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40. El devanado es bastante feo, pero para el experimento que queremos hacer nos va a valer. Vamos ahora a ponerla en un extremo, porque nos interesa llevarla aquí para que, calculando un valor algo menor, desplazando la bobina, aumentar esta inductancia y ajustarla al valor exacto que necesitamos. Vamos a por el medidor. Previamente he pelado los extremos del hilo
Vamos a procurar que nos quede lo más derecho posible para no, en el trozo que nos ha sobrado, para no meter inductancia de más. Aquí está el extremo. Y vamos a ver qué nos cuenta el medidor. ...110 microhenrios. 110 microhenrios. Pues vamos a apuntar este valor. L, 110 microhenrios. Vamos a deducir K. Que K es 110 dividido por el cuadrado de 40. Paréntesis 40 al cuadrado. ¿Y qué nos sale? Que K vale 0,06875. Bien, pues vamos a averiguar cuántas espiras debe tener nuestra bobina en realidad. Pues será la raíz cuadrada de 110 partido por 0,0675. Es decir, 110 partido 0,675 le extraemos la raíz cuadrada y nos sale que 40. Bien, funciona bien la fórmula, pero no es eso lo que queríamos. Queríamos saber la inductancia para 170, no la que tiene con 40 espiras. Vale. Vamos a repetir. 170 dividido 0,6875 que nos da 2472. Extraemos la raíz cuadrada de esto y nos da que nuestra bobina debe tener 49,7 espiras aproximadamente para conseguir estos 170 microhenrios que deseamos tener. Pues vamos a ver si es verdad.
tenemos que añadir 9 espiras más. Recordemos que realmente deseamos una inductancia un poquito menor para luego ajustar la bobina. Vamos a darle entonces 8 espiras más, a ver qué nos sale, y procurando respetar la longitud del devanado que hemos estado haciendo, para que no nos varíe esa pseudo constante 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esa pseudo constante de esta, llamémosle, receta de cocina para bobinas. Y vamos a ver si esto nos vale. Ya tendremos que ajustar muy poquito. El error ya será un aspirados, no creo que haya mucho más. Y nos ha quedado 170 microhenrios clavados. Si pusiéramos esta bobina en la radio, tal cual está, debería sintonizar. Vamos a ver si esto es cierto. Vamos a ver si se ven aquí los 170 microhenrios. Sí. ¿Qué nos da? Así que nos vemos en el laboratorio a ver cómo se comporta esta bobina. Bueno, aquí tenemos la bobina que acabamos de construir. Hemos cortado y pelado el esmalte de los extremos para que no nos estorbe el hilo que habíamos metido de más. Lo hemos sujetado un poco de aquella manera para que no se nos deshaga. Vamos a comprobar que seguimos teniendo los 170 microhenrios. Y vamos a ver, algo que os comentaba, qué es lo que sucede si movemos el núcleo. Si movemos el núcleo y lo llevamos hacia adentro, lo hemos metido un poco hacia adentro, vamos a ver lo que nos varía la inductancia de esta bobina. Fijaros que ha subido un montón, ha subido nada menos que a 210 microhenrios. Esto nos va a permitir ajustar con mucha precisión la inductancia de la bobina para que nos sintonice bien el aparato de radio. Fijaros que no es una gran bobina, realmente es una bobina bastante fea. Y nos preguntamos, ¿será esto capaz de sintonizar estaciones? Vamos a llevarlo otra vez a la posición de 170 microhenrios y vamos a probarla en el aparato de radio a ver qué sucede. Y procedemos con el experimento. Encenderemos nuestro receptor en onda media. Está conectada la antena exterior. Vamos a dejar que se caliente y que empiece a escucharse. Acuchilló a su mujer y ocultó su cadáver 2 días en un baúl de Yolanda Bernal. El ayuntamiento de Sabadell. Vaya música. Puedes llamar Olimpiadas tampoco. Se debe, no se debe, estamos. Vaya.
Así me van a escuchar la grabación con las musiquillas. Durante esos 2 días, y allí fue donde horas más tarde lo encontró la policía con Pues sale en la signos COPE. de violencia, con heridas de arma blanca. No constan denuncias previas ¿Ves de la que pareja, sí? pero sí existen denuncias de ¿Ves que en cuanto meta el pulsador de la bobina de antena de ferrita exterior, vamos a perder la señal? en la cobertura de la cita olímpica. Suena algo, pero como veis prácticamente se ha quedado muda. Hemos conectado estos hilos a las tomas de la antena de ferrita. Vamos a quitar la antena exterior, ya está absolutamente muda, y vamos a poner nuestra bobina. Esta es la bobina definitiva que le hice con hilo de liz, esta es la buena, y esto es el engendro que hemos construido antes. Voy a soldarlo, a ver si consigo hacerlo con una sola mano, que va a ser muy difícil. Vamos a ver si consigo ponerlo de alguna manera que se vea algo. Qué difícil. A ver si apoyándolo aquí conseguimos que se vea el experimento. A ver si es verdad que esta cosa que llamamos bobina puede llegar a sonar. Mira, estoy haciendo yo de antena. Con una patita soldada. Y voilà. Que aún tiene mutilada la cara por las torturas. De Siria a Ayek y Salma, huérfanos que huyeron y aún hoy no pueden hablar. Y de Irán a Mohamed, que con 25 años conoció a Jesús. Ay, qué difícil. Qué difícil de grabar a la vez que se suelda, oye. Están vivos porque están aquí, porque llegaron. La Biblia de soldadura. Que para solicitar asilo en el Reino Unido hay que estar en el país, nacionalidades y fronteras. Ese nombre de soldamos. Bueno, ves que está trabajando una bobina tan mal hecha y está funcionando. Vamos a buscar el ajuste óptimo. Sí, efectivamente, mañana lo vamos a contar a partir de las 12 del mediodía en una programación especial de la cadena COPE, que ya comenzamos esta mañana con el fútbol, con ese partido del que luego hablamos, pero mañana la ceremonia comienza a la 1. Vamos a hablar siempre en horario español. Tiempo de juego va a estar presente desde el... Vamos a ver si sintoniza toda la banda. Visite Sol Naturaleza. Se están pegando de guantazo, no es noble. Es muy noble. Sí. Porque hoy se van a tomar ellos una pinta juntos. Sí, se toman una cerveza juntos. Y además Don Quijote también, y es más fácil entender que el Rubí. En el bar Don Quijote, pero ¿te refieres tú al de Rubí o al de...? Porque el de Saragossa cerró. Y con esto confirmamos que podemos construir una bobina de ferrita, y fijaros en qué condiciones más precarias. Probablemente este es el caso más fácil. Es el caso más fácil teniendo en cuenta el juego que nos da el poder variar la inductancia desplazando la barra de ferrita de un extremo a otro debido al efecto de variación de la permeabilidad magnética que producimos en la bobina.
Vamos a ver si podemos observar el efecto directivo. Me gustaría que fueran sinceros cuando llegan a la final. Atención, porque hay un corredor español con serias opciones de medalla. Queda el 8. Bueno, oye, otro diploma olímpico. Se nota algo, pero no se nota gran cosa. Porque tú en Eurovisión lo ves venir. O sea, tú en Eurovisión, cuando ves que no te ha dado Portugal. Vamos a desconectar la antena de ferrita dando a la tecla adecuada y ves que deja de escucharse. Ves que no se oye, meto la antena de ferrita y vuelve el sonido. Que regalen el juego de mesa de las Olimpiadas o como el CCC haga. Puesta, quitada. Pues ya está, Puesta no, pero bueno, ya sabes. y quitada. Así que cuando os ocurra esto de que se os ha roto vuestra antena de ferrita, vamos, vuestro devanado, si bien este es el caso más fácil porque no tiene tomas intermedias, tampoco es una tragedia. Simplemente esa receta de cocina para bobinas que os he dado requiere que seáis respetuosos con intentar dejar más o menos constante la longitud del soporte que bobináis, porque si después de hacer la corrección queda más ancho, queda más estrecho, vais a tener mucho más error. Y yo creo que con esto pues queda dicho todo. Gracias por vuestra atención y vuestra paciencia soportando un vídeo tan largo. Nos vemos en el próximo capítulo de la restauración de este aparato. Chao.